sento tu fusil insurrecto que me sangra en la mano si he de vivir resistiendo. No hay dignidad sin... Habría que hacer dos balances, ¿no? Uno desde adentro, del trabajo cotidiano, de lo que se sigue haciendo, de cómo se sigue trabajando día a día constantemente para mantener la nave a flote, y otro hacia el afuera, hacia lo que generamos desde la revista, desde la editorial ahora, desde la presencia en ferias en todos lados, en el interior. Me parece que el primer aspecto, en cuanto al balance nuestro interno, la experiencia cambió un montón en estos 15 años, de ser un proyecto pequeño, pensado a nivel regional, con una perspectiva de sacarnos las ganas de hacer lo que nos gustaba hacer en determinado momento, en un lugar propio, eligiendo los formatos que nos parecían más interesantes y más representativos para nosotros, por fuera del circuito comercial, porque no era la oferta laboral que nos gustaba o que nos sentíamos representados. Se transformó a lo que es hoy, que es una publicación con su presencia y un camino hecho, con un sello editorial que editó más de 30 libros en los últimos años, con colecciones infantiles, con presencia en ferias del libro en todos lados. La verdad que en ese sentido se fue dando, no es algo, no hay una fórmula, no tenemos una fórmula concreta de haber encontrado un vínculo, pero sí sé que para nosotros es nuestro lugar de trabajo y nuestro lugar de militancia, y es el lugar donde nos atraviesa la vida, ¿no? Esto que decíamos, que en 15 años a nivel personal nos pasaron un montón de cosas, como todo el mundo, pero siempre estaba Subestada como eje articulador, como el que nos ordenaba y el que nos permitía manejar los tiempos, manejar los días, manejar nuestras ideas. Las notas que han salido en la revista tienen mucho que ver con la forma en que empezamos nosotros, nos representan. Los compañeros que han pasado y que siguen pasando por la revista tienen muchos puntos en común con lo que somos nosotros, de hecho. Y me parece que en ese sentido es nuestro espacio de pertenencia. Subestada se parece mucho a nosotros. Hemos logrado eso y creo que está bueno desde una perspectiva, y pensando en los pibes que estudian comunicación o que pretenden utilizar herramientas de comunicación en espacios militantes, valorar que uno puede estar muy contento con su trabajo individual y al mismo tiempo sentirse bien por el trabajo colectivo, ¿no? Por sentirse representado por la nota del compañero, por la entrevista que hace la compañera o por el laburo en general del proyecto cuando caminan para adelante. Cuando ideábamos lo que era hacer una publicación, siempre pensamos de que valía la pena intentar por fuera de los grandes medios, ¿no? Es como algo que estaba dando vueltas cuando estuvimos en la facultad o con la gente nos cruzábamos. Y en aquellos años todavía era más difícil por un tema tecnológico el hecho de tener presencia, ¿no? Entonces es como que ese principio un poco lúdico de hacer lo que uno quería, mostrarse porque no sabía ni diagramar, escribíamos muchísimo peor de lo que se escribe ahora, teníamos distintas maneras de llegar a la gente, pero eso en un momento es como que empezás a entrar en una rueda en la cual pasa a profesionalizarse la cosa. Siempre, a pesar de que las primeras ediciones son bastante precarias, siempre pensamos en hacer como una revista sin excusa, es decir, mira, nosotros hacemos esto, si tenemos problema económico, no te banca nadie, lo que sea, intentemos que esté dentro de la mística, pero que no sea la excusa para hacer una mala revista. Y es como que nada, vos decís ahora, acá mirás 15 años la puta madre, con tantas ediciones que hicimos, y hoy en día, desde la primera edición estamos orgullosos, pero nos costaba, digamos, de entrar a mostrar una revista, mostrarte qué es lo que haces, qué te gusta, y decís el recorrido, sinceramente, obviamente vale la pena, y ver que durante todos estos años han crecido desde página web, gente haciendo producciones audiovisuales, otros medios, y decís qué bueno que se volcó a la comunicación por fuera de los grandes medios, y que hoy en día eso tiene no solo la militancia, sino la información en sí. Los grandes medios son la fuente de información, una de las grandes fuentes de información, a pesar de que lo mediático esté vinculado mucho más a, si querés, al negocio. Pero en definitiva se consolidó que existe otro tipo de manera de comunicar. Y eso es como lo valioso de esto, ¿no? De poder seguir contando y seguir relatando las cosas que nos pasan con distintas edades y con gente nueva, con gente que sigue estando desde el primer número, con compañeros como Walter que se engancha a la revista siendo lector y posteriormente es parte de la revista y es uno de los directores, digamos. Es como que se generó un vínculo con la revista, no solo nuestro, sino de la gente que lo leía y que obviamente
hay un punto en el cual, cuando empezás a hacer cada vez más ediciones, dejás de dominar, podés entender algunas de las cosas, pero hay un montón de cosas que no entendés por qué se genera tanto. Y bueno, ahí ya es como que empezás a dejarle al lector y a la gente que se conecta con vos, que elija su propio camino, y siempre entendiendo eso. Nosotros hagamos algo, pero cómo termina, hacia dónde va o qué lugares va la comunicación nuestra, es como que siempre está bien liberado y no es que queremos segmentarlo. Siempre nos pareció buenísimo que la publicación circule en un montón de lugares raros, que no sea solo kiosco, que no sea solo librería, que no sea solo militancia. Que sea todo eso y a la vez sea alguien de que quizás, porque vio, no sé, ahora con el tema de los libros infantiles o lo que sea, se vinculan desde otro lugar y hacen también que la revista tenga otro valor, digamos. La revista creció mucho también, hay que recordar que desde el primer número eran 48 páginas, el diseño se hacía lo que se podía, hubo muchos cambios durante 15 años y se le sumó color. Bueno, hoy Sudestada, si bien ya no es más mensual, como salió durante casi 13, 14 años, hoy sale cada 2 meses, pero hay otra revista también que estaba por dejar de salir y que es parte ahora de Sudestada. En realidad son 2 revistas en una, que son los compañeros de Mascaró. Son muchos lo que se progresó, son 100 páginas, mucho material que se vuelca en cada edición, pero como va pasando el tiempo, lo más importante es tratar de, vos hablabas por ahí de prestigio, ¿no? Pero me parece que es tratar de que cada vez que sale la publicación sea mejor que la anterior, ¿no? Y eso para mí no tiene techo. No me acuerdo haber tenido esa... Todavía no. Claro, no, pero además quizás de afuera, nosotros la percepción que teníamos como que, claro, mucha gente pensaba, dice, ya están reinstalados, ya está todo bien, y nosotros por adentro estábamos que no salió el mes que viene, que al fin de año decíamos, che, salimos el año que viene o no podemos. Es como que hasta hace, si querés, 2 años, 3 años, hace 3 años, un diciembre se planteó de, che, estamos podridos, no vamos más, estamos recontra cansados físicamente, mentalmente, no le veíamos la vuelta más que recontra matarnos laburando, ¿no? Pero no podíamos vivir tranquilo con eso. Y yo que no sé, sí, fue un... Lo que pasa es que el tema de la distribución también es bastante agotador en el sentido de que es todo un trabajo administrativo que hay que hacer, que también lo haces vos, no te lo hace un contador. Lo aprendimos nosotros, claro, no es que nos dijeron, che, mira, este es el formato, háganlo, llevás, entregás, va y viene, digamos. Aprendimos a hacer cosas y cuando aprendés, como decimos, sabés que tenés que hacer las cosas y ese deber no podés hacerlo así nomás, podés para vos, no es para estar laburando empleado de una multinacional. Entonces si vos no laburás, sabés que afectás al proyecto y eso generó un momento, digamos, mucha tensión y yo creo que a pesar de que nos estabilizamos quizá un poquito antes de esta unión con Mascaró, porque también eso fue una cuestión de tirar para adelante, porque la realidad económica es que hace un par de años la cosa no viene bien. Pero el hecho de haber salido de manera bimensual, que ya va a ser 1 año y medio de esto, nos sirvió puertas adentro, quizá la gente no ve, pero hacia nosotros a tener otro tipo de tiempo, digamos. En un momento estábamos, digamos, era cierre las 24 horas parecía, y editabas una revista mensual, pero sacabas los libros, sacabas los especiales, tenías que distribuir, editar, era como un rollo que no se terminaba más. Y logramos, antes de reputearnos entre todos, poder decir, che, intentemos otras variantes. Siempre la fuimos intentando en el medio. Pero la clave del éxito fue como, primero eso, el sistema de distribución alternativo que se generó, fundamental. El otro hecho es siempre intentar ser lo más éticos con la profesión y lo más éticos con el compañero. Si había un problema, decirlo, ¿no? Y todos los que quedamos ahora en la revista, yo creo que tenemos poner la mano en el fuego por el otro compañero, porque vos decís, si estamos todos a la misma, no pensás de que... Y ese hecho de la confianza te genera otro tipo de vínculo con el laburo, ¿no? Esto de te levantás varias veces al mes recontra temprano y tenés que ir con la mochila cargada en el tren para que quizás se venda una revista en una estación, pero vos ves que en ese esfuerzo, en esa revista que está ahí, quizás se condensan un montón de otras cosas.
Y si todo, che, el mes que viene no tendría ganas de venir y decir, tengo que ir, no puede fallar a la compañera. Es que si se habla del éxito de alguna forma, hay que hablar del compromiso de cada uno con la revista. La revista está por encima de cualquier cosa. Ahí está, digamos, la cuestión. Sí, el éxito hacia adentro para mí El es éxito eso. hacia adentro, digamos, el éxito es salir. Estamos hablando de eso, ¿no? El éxito de las luces del... La pila del jacuzzi. No. Hablamos de éxito cuando hablamos de que estemos en la calle y del compromiso que tiene cada uno de los que está acá con su destada. No hay otra cosa que la revista. Entonces, creo que todas las fuerzas están destinadas, la fuerza, la inteligencia, lo que como quieras llamarlo. Cuando está todo volcado a un objetivo, creo que ahí está. Y ahí hay, claramente, ¿no? Porque hay momentos en los cuales quizás salías, metías todo el esfuerzo y volvían revistas, no tenías tanto, y como decís, che, la puta, tanto esfuerzo y quizás no está pegando tanto con qué tema, y te seguís sorprendiendo, y hay cosas que uno dice, no, esto va a funcionar, pum, baldazo, no sirve para nada, y otra cosa que no sabes y de repente funciona, pero no solo funciona en el hecho de que se vende más o circula más, sino de que eso te generó otro mundo, digamos, determinadas notas que quizás sacás y decís, no sé, sacamos un libro, por ejemplo, nosotros somos, además de ser futboleros, nos gusta la música, rockera, y no teníamos publicaciones con respecto a eso, y de casualidad editamos en un momento un libro sobre los redondos y sobre la filosofía, y eso pegó un montonazo, y hizo acercar también a otra gente que no leía la revista desde otro lugar, a la publicación. Y bueno, ahí viste, vas todo el tiempo que vas pegando ese tipo de cosas, te das cuenta de cómo ir vinculando todas estas redes, ¿no? Que lo que queremos nosotros, de que no es que tengamos un único público, sino que bueno, el público puede ir variando, hay gente que tiene mayor regularidad, pero es eso, ¿no? Que toda esa composición social te lean en todos lados, estudiantes, no estudiantes, gente que no tiene laburo, gente que está queriendo laburar, gente que es obrera, gente que es docente. Me parece que en esa comunión, si querés, que intentamos lograr, medio evangelista parece, pero que nos gusta eso, nos gusta, porque todos venimos de familias distintas, tenemos amigos de distintos estratos sociales y lo importante en definitiva es poderte mirar a la cara y decir lo que te interesa, ¿no? Con respeto y con convicción, ¿no? Claramente. Sangre y dolor en el amanecer, cruzan los Andes y lava mis pies. Me voy con vos, purgando mi ser, rebelde resistes, recorriéndome. El cuero, rómpalo, siéntalo adentro, no es sonido de lamento, no. Es música entre los dedos, liberación del guerrero, agua del río que llena. Si el fuego prende mi llama, toco Sandino Guevara, Tupac Amaru, Zapata. Grito violento en la zafra, sangre revolucionaria, la noche les cuida el alma. La facultad, en una revista universitaria también que se hacía ahí, es como que lo que pasó en diciembre de 2001 era lo que se venía palpando, se venía discutiendo entre nosotros y la revista arranca en agosto, pero con esta idea de hacer algo, nosotros, arrepentidos de haber estudiado periodismo concretamente, pues veíamos de que el proyecto universitario de licenciado en periodismo, que era nuestra carrera, te llevaba a escribir en Clarín, intentar estar en esos medios, como que era el proyecto oficial, en el cual estaba obviamente Mariotto como decano y que no tiene nada que ver con lo que pasó posteriormente, que obviamente lo habrá atravesado también a él. Y nosotros empezamos a hacer esto y dijimos, no, está bien, ya hicimos la carrera, ya estamos terminando, terminémosla y hagamos algo que mínimamente nos guste. Logramos eso, cómo pasar de una revista universitaria a una revista cultural.
pero claro que sí que 2001, el año de la fundación de la revista, el primer número en agosto, habla mucho de ese diciembre de 2001, porque el clima de estallido general que había y del rechazo por lo menos a las políticas que había en aquel entonces y que continuó en nuestro caso con los años, ¿no? El rechazo a estar pensando de que el Estado va a ser el benefactor de las publicaciones, de que el Estado siempre se tiene que ocupar de lo que son los proyectos culturales y los periodistas solamente tienen que escribir y no saber lo que es hacer una editorial, sino que ese modelo de pensar de que una persona va, hace su nota, escribe, lo manda por mail y que alguien lo publique y lo edite como quiera, nunca estábamos de acuerdo con eso. Pensábamos de que se podía hacer como esa conexión entre lo que uno quería hacer y cómo llevarlo adelante. Y en ese desafío fue que arrancamos haciendo una revista bien chiquitita de entrada y que bueno, con los años empezamos a modelar para que salga mejor. 5 años todos es la edad en la que uno tiene que tener esos chispazos y tiene que intentar dirigirlos hacia lugares productivos, ¿no? Por ahí, qué sé yo, el espacio era esa frustración de estar viendo que la cátedra de periodismo en la facultad tenía una línea totalmente berreta, muy atada a la historia del dualismo en Lomas y también teledirigida hacia un modelo de periodista cuadriculado preparado para trabajar en los grandes medios comerciales, y al mismo tiempo la oferta comercial del periodismo en ese momento no era para nada atractiva, no teníamos ganas de ir a hacer una nota sobre la Feria de la Flor en Escobar y cobrarla y sentir que eso era nuestro oficio. Para nosotros el periodismo pasaba por otro lado, pasaba por referente, digamos, teníamos como referente a Polo Secchi, a Rodolfo Walsh, a Jorge Ricardo Massetti, a tipos que investigaban, que se embarraban, que buscaban la verdad en lo cotidiano, o que intentaban trabajar su oficio mezclando géneros, mezclando la literatura, el policial, distintas cosas, y me parece que era el momento ideal para hacer ese experimento y para probar. Total, qué sé yo, a los 20 y pico años uno tiene mucho margen de maniobra y era un proyecto más. Lo que pasa es que en el camino y con el tiempo nos fuimos encontrando con un elemento nuevo que era el lector. Nosotros no sabíamos, no lo hacíamos para vender o no lo hacíamos para que nos lean. Lo hacíamos para una especie de catarsis del oficio, ¿no? A tener un lugar donde aplicar lo que queríamos hacer, los personajes de la cultura y del arte que nos gustaban, que teníamos nuestro cuadrito en la pieza, íbamos y lo entrevistábamos. A Fontana Rosa, al Gordo Salinas, hacíamos una nota sobre Oesterheld o sobre Polo Secchi o sobre Cortázar. Era nuestro mundo de discusiones cuando nos juntábamos a comer pizza o a jugar a la pelota. Esos eran los mundos en los que nos movíamos, el mundo de la política, de la realidad también, pero de algún modo necesitamos un medio donde vincular todo eso que nos movía y que nos generaba chispas, y fue la revista, que después con el tiempo sí encontró un lector, encontró gente que quizás le interesaba o le generaba curiosidad lo mismo que a nosotros, y en ese camino fue que empezamos a pensarlo más seriamente o más profesionalmente, sin la parte peyorativa de esa expresión, sino real, de vamos a hacer mejor periodismo, porque al principio no sabíamos hacer periodismo, no sabíamos cómo encarar una entrevista. Me acuerdo la primera vez que fuimos a hablar con el negro Fontana Rosa, fuimos 6 personas en un hotel, el negro ya estaba enfermo, estaba complicado, y son esas torpezas que uno comete cuando es pibe y cuando no sabe, como que genera un clima para una entrevista, por él. Y entonces estábamos 5 y una fotógrafa y fue muy invasivo, claro. Y igual la pasamos muy bien y fue el tipo con un humor impresionante y con una buena onda genial que nos recibió, pibes de estudiantes. Debe ser, yo me pongo en el lugar de él y debe ser medio pesado, porque él estaba enfermo ya, se levantaba de la siesta, me acuerdo ese día. Me pongo en su lugar y debe ser bastante pesado, y sin embargo tuvo la mejor, nos recibió, tuvo paciencia, fue la tapa del número 3 o del número 4 de su estada, una entrevista al negro Fontana Rosa. Y bueno, con esas torpezas del inicio después fuimos mejorando en un montón de aspectos. Pero me parece que lo que se mantuvo vivo es ese deseo de que el lugar sea de que vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de trabajar con nuestros amigos, de trabajar con nuestros compañeros, que al mismo tiempo sea una herramienta del oficio y que al mismo tiempo sea un canal de militancia, ¿no? Que podamos expresar situaciones, episodios históricos, personajes del pasado
y cosas que están pasando y circulando y discusiones que se están viviendo en los barrios todos los días, y que Subestada sea un poco el eje aglutinador de todo ese conflicto que tenemos todos en la cabeza. Que no sea algo disperso, que acá no estamos persiguiendo un desafío individual de qué bueno sería trabajar mañana en CNN o trabajar mañana en la mesa con otro jetón de la televisión. Nuestro proyecto hoy, después de 15 años, se llama Subestada y tenemos esa idea. Pero sí, nos enseñó el laburo concreto y la experiencia en la calle, nos transformó completamente. Nosotros no teníamos idea, pensábamos que hacer periodismo era sentarse en la máquina, escribir una nota y mandarla, y que ahí se terminaba el trabajo. Y después uno descubre que hay instancias de producción que no maneja, qué sé yo, la imprenta, o cuando sale el paquete y tenés que ir a distribuirlo a un kiosco, la cosa regular de juntarte con el canilla una vez por mes, una vez cada 2 meses, y tener un diálogo y que el canilla te mire la tapa y te diga no va a funcionar, o sí va a funcionar, a las 5 de la mañana. Después cruzarte con lectores en ferias, en actividades, en mesas, y que los lectores te digan qué bueno esto, o qué flojo aquello, o por qué no hacen tal cosa. Hay un contacto directo y tiene que ver con que la revista está en la calle, no es una revista pensada para un gueto universitario o académico, no es una revista pensada para que se lea solo entre la militancia nada más, atraviesa un montón de cuestiones generacionales. Hay revistas que por ahí la van a consumir más tipo de 60 años, hay revistas que se van a consumir más entre los pibes de 20 o 25. Entonces esas cosas variables te preparan como para mantener un discurso piola y novedoso y original sobre algunos temas que uno no conocía, porque cuando empezamos a investigar todo parte de la curiosidad, de la inquietud y del prejuicio también. Entonces bueno, la investigación tiene que ver con romper todo eso, pasar del prejuicio al fundamento y del fundamento al argumento, y del argumento a una línea concreta. Nosotros tenemos líneas pensadas sobre distintos temas, las expresamos y después ponemos nuestro producto en la calle para amplificar esa discusión y que esa discusión llegue a otra gente que después nos manda colaboraciones. Hoy la revista se hace mucho con aportes de lectores. En la realidad hay muchos lectores que se han sumado al trabajo, casi todos diría yo, de los colaboradores que tiene Subestada, han pasado por el tema de ser lectores, de interesarse, generar curiosidad y de aportar cosas desde ese lugar. Entonces en ese lugar es todo muy dinámico, no estamos en una torre de marfil y de ahí vemos la realidad, sino que estamos en la calle todos los días, palpando lo que pasa, padeciendo lo mismo que padecen los laburantes y tratando de aprovechar la herramienta de comunicación que tenemos para amplificar esas voces que... Sí, algo grosso que pasó, que es para mí como la mayor enseñanza de todos estos años, que uno aprende a escuchar haciendo esto. Aprendes a escuchar todo tipo de opiniones, ¿no? Después vos decidís, pero escuchás a tus amigos, escuchás a tu viejo, escuchás a los canillitas, a los distribuidores, a los escritores, escuchás a alguien que habla de la revista y vos estás de incógnito en un tren, te pones al lado a ver qué dice, de dónde la lee. Eso es ese aprendizaje, porque nosotros queremos saber a partir de eso cómo lo transformamos en algo que sea bueno para la revista, pero el aprender a escuchar fue para mí una de las cosas más importantes, y aprender a que pueden convivir un montón de medios y de vidas que tengan un interés común cuando hay una historia intentando ser bien contada. Esta idea de la segmentación, que es más publicitaria si querés, pero que los medios también exploran, ¿no? Esta es la zona tal, el suplemento de tal cosa. Nos dimos cuenta que en nuestra revista funcionan notas culturales, notas sobre deporte, notas sobre historia, sobre un diariero, sobre un kiosquero, sobre un cartonero, y la gente no es que dice, no, yo leo esto, leo lo otro. Te das cuenta que nada, que la revista se transformó en parte, digamos, una especie de espejo de las cosas que vamos queriendo ver y lo que podemos retratar en ese momento. Pero sí el aprendizaje ese, ¿no? Nosotros somos lo que somos gracias a que tuvimos el oído muy atento para escuchar en qué cosas andaba bien y en qué cosas no iba bien la publicación. Porque no es que va cambiando y que uno se acomoda, pero uno escucha y a partir de eso dice, bueno, entonces hay determinadas cosas que valen más la pena que las otras, o ver hacia dónde va ese camino, y hasta el día de hoy te sorprendes de lo que es la reacción de la gente o esto, las actividades. Vos vas, das una charla o vas a dar una charla a un escritor y la percepción de cada lugar es completamente distinta, y a la vez eso te hace rever todas las cosas que estás haciendo, y el aprendizaje para mí es como que nada, ¿no? Es clarísimo que nunca se termina de aprender,
pero se ve concretamente y a diario. Que no callen las voces, que no quede en silencio la verdad de los pueblos. Que no cuenten mi historia, que no me la hagan cuento. Siento y derramo mis sueños. Sangre y dolor en el amanecer. Cruzan los Andes y lavan mis pies. Me voy con vos, purgando mi ser. Rebelde resistes, recorriéndome. Sangre y dolor en el amanecer. Cruzan los Andes y lava mis pies. Me voy con vos, purgando mi ser. Rebelde resistes, recorriéndome. ¿Cómo se hace periodismo leer acá? Claro. Y fue complicado Sí. en algún punto. Más que nada, no por el trabajo nuestro, porque nuestra línea política está bastante bien definida y nosotros, de hecho, una de las decisiones que conforman la identidad de Subestad es esta idea de no recibir ningún tipo de aporte de ningún tipo de Estado ni de empresa privada. Entonces eso, como esa decisión nos permite opinar con cierta autoridad sobre las cuestiones de coyuntura, determinadas gestiones de gobierno. Y siempre defendimos la perspectiva del pensamiento crítico, ¿no? Más allá de cualquier gestión, de sus méritos y de sus defectos, tener la libertad absoluta para opinar y que nadie pudiera decir, pero ustedes tienen pauta o ustedes cobran un subsidio o los banca un puntero o los banca una empresa. En nuestro caso nunca existió eso, entonces era más fácil intervenir en la discusión para tratar de explicarle a los lectores que no era un River Boca, no era una posición entre medios corporativos y medios oficialistas, sino que había otra discusión que tenía que ver con cuestiones ligadas a lo económico particularmente, y que hoy queda al desnudo, ¿no? Vemos el poderío enorme que tiene el Grupo Clarín y todos sus medios satélites alrededor, y el enorme poder de penetración que tiene, porque es indudable que después de 12 años de kirchnerismo el poder de penetración de Clarín no ha menguado demasiado, que digamos uno va al almacén, va a la panadería, va a la verdulería, habla y escucha, y muchos de nuestros vecinos repiten el discurso que escuchan a la tarde o a la mañana o el bombardeo sistemático. Y eso no se ha modificado de alguna manera. Y del otro lado, todos los medios que emergieron a partir del dinero del Estado, cuando ese dinero se dejó de estar en estos últimos meses a partir del cambio de gestión, se derrumbaron, ¿no? Entonces hoy vemos periodistas que acusan casos de censura, cuando en realidad lo que hay es que no hay más dinero desde el Estado para bancar determinados proyectos periodísticos. La censura es otra cosa, ¿no? Uno que conoce los casos de periodistas que han sido perseguidos, que han estado clandestinos, que han tenido perspectivas de cambio revolucionario, que han pagado con sus vidas por defender su oficio como periodistas, saben, uno conoce que el tema de la censura pasa por otro lado, no es que cuando se le acaba el dinero al empresario amigo del poder o al empresario amigo del puntero, vos estás censurado, sino que eso es parte de otro proyecto político, un proyecto político que tenía otros objetivos y que lo periodístico era una herramienta de propaganda, es la realidad. Algo ha cambiado la percepción al margen de esto, de que claramente el Grupo Clarín sigue manejando fue modificando la penetración en la sociedad. Antes el diario era la punta de lanza, el diario claramente dejó y perdió más del 50% de las ventas, pero se profesionalizaban en las áreas de informática y en otros lugares, ¿no? En lo económico, no, para mí, claramente Clarín, y mismo con las apelaciones a las leyes que se intentaron poner, no perdió casi lugar. Pero sí me parece que, en definitiva, lo que sirvió estos años es como que esta guerra de quién dice la verdad, si el Estado, en su momento en el kirchnerismo, o Clarín, y bueno, en el medio, no sé qué proporción, eso se verá con los años, de gente por lo menos dejó de creer de que lo que salía en un diario era verdad. Para nosotros la perspectiva es exactamente la misma que para cualquier trabajador común, me parece, con la particularidad de que hay que sostener un proyecto que sale en papel y que eso genera un costo. Es decir, que
una gestión manejada por empresarios corporativos con perspectiva de bajar los costos y aumentar las ganancias de los grandes ganadores de los últimos 50 años de historia de política argentina, más allá de los cambios de gestión, los grandes ganadores económicos han sido los mismos. No hace falta redundar, pero por ejemplo los que exportaban soja todos estos 20 años han ganado muchísimo más dinero que lo que nosotros podamos imaginarnos, y son los mismos que van a ganar ahora con los cambios de precios internacionales, aunque el precio de los productos hayan bajado. Para nosotros nos afecta del mismo modo que a cualquier laburante el tema de la luz, el gas, la preocupación por si llegamos o no llegamos. Así que es complicado pensar políticamente a partir de estas dificultades reales y cotidianas, en primer lugar. Una vez que lo cotidiano puede estar fuera de discusión o no está tan presente o no nos come la cabeza todo el tiempo, recién ahí te podemos tener una mirada política sobre lo que está pasando. Y lo que vemos es, más allá del mapa de la derecha totalmente consolidada en ciudad, en provincia, en nación, lo que vemos también es un segmento de repudio, de rechazo totalmente fragmentado, por lo menos, no sé si es una opinión general que compartimos todos, pero no hay una mirada unitaria con respecto a cómo se sale de esta situación, y tampoco ni siquiera hay una mirada unitaria de cómo se llegó a esta situación, ¿no? Cada uno tiene su mirada, los que venían gobernando no tienen perspectiva autocrítica para nada, entonces no le entran balas y tampoco asumen la necesidad de generar una respuesta inmediata, como que están esperando algo que no sabemos bien qué es, pero en el mientras tanto hay gente que está cayéndose al umbral de la pobreza, es la realidad, hay situaciones en los barrios bastante preocupantes, los comerciantes te lo transmiten, lo ves todos los días, entonces es difícil imaginarse un proyecto periodístico que depende en un 100% de la espalda de los lectores, porque los lectores también hoy tienen otras preocupaciones como prioritarias. Es la realidad, gastarse un manguito en una revista no está dentro del mundo de las necesidades básicas. Así que veremos cómo nos las rebuscamos con ingenio y con creatividad para tratar de llegar a más lugares que no llegamos y buscar una perspectiva nueva. Hay voces diferentes, hay voces que esperemos que emerjan ahora como posibles focos de unidad y de aglutinamiento de distintas expresiones de repudio a esta gestión, pero todavía es muy precario y ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? de los cambios profundos que se han hecho, y nos parece preocupante, digamos, nos parece preocupante esa fragmentación, esa poca unidad, esa perspectiva de sacar ventaja, de ver a algunos que defendían ideas con muchísima convicción desde los medios hace meses atrás, hoy ya travestidos en oportunistas que no les importa a nadie, que se sientan a negociar con el que sea, con tal de sobrevivir. Entonces es un mapa complicado porque hay mucha gente que durante estos últimos años compró o asumió un discurso de profundización, de cambio, de cosas que se estaban mejorando, y es posible que en algunos aspectos sea real, pero en cuanto a las referencias de qué tipo te puede representar o qué tipo te puede llevar a un camino de alternativa, hoy está en crisis eso también, ¿no? ¿Quiénes son los referentes de la oposición desde el punto de vista político? No político, hablo del Congreso, del Senado, que ahí ya sabemos que no hay mucha alternativa potable para los laburantes, pero sí desde el vamos, ¿no? Desde la lucha de la calle, y esas referencias cuesta encontrarlas o cuesta construirlas, ¿no? Entonces estamos ahí en esa búsqueda todavía, me parece. Yo creo que a mí me parece que hoy no, porque los referentes los tenemos claros. No sé si en un futuro, o las generaciones que vienen, más allá de que nosotros reivindiquemos a algunos de estos referentes y una y otra vez lo ponemos en nuestras páginas, no sé en las generaciones futuras qué puede llegar a pasar. Porque el presente en ese sentido es bastante... Si para nosotros la referencia de dirigente sindical es Agustín Tosco, claro, para los pibes de 20 años no sé quién es la referencia de dirigencia sindical, ¿viste? Es complicado desde ese punto de vista. Ellos no leyeron o no saben el tipo de construcción que había hace unos años en el movimiento obrero cordobés, y lo que ven es los gordos sentándose en la mesa de los empresarios negociando las paritarias con los patrones. Qué sé yo, es complicado imaginarse qué ve un pibe de 25 años cómo identifica a dirigente, dice dirigente sindical, burócrata, entreguista, ladrón, corrupto, pedraza. Nosotros, no solo también en el ámbito sindical, sino en el ámbito del
periodístico. Claro, también. El ámbito periodístico, por eso digo, me parece que de la misma manera que se corrió el velo de un montón de cosas, los periodistas que hoy en día están al frente de los medios más masivos, claramente eso, ¿no? La línea de la ética no es la que gobierna, ¿no? Y cuando ven su lugar con esto de que lo van a perder, claramente juegan a favor después de otra cosa y se van convirtiendo en, digo, son medio presos de ese discurso de decir, bueno, estamos ahora con esto, y de repente empiezan a ver cosas positivas de lo que puede haber, y es difícil, no sé cuánta gente va a quedar valorable dentro de estos años en ese sentido. Es complicado. Me refería más que nada al tipo de contenido, porque yo no digo que la televisión sea malo, que los estudiantes quieran volcarse al periodismo televisivo, sino hay que ver qué contenido tiene ese, porque un programa como el de Polo no existió, hubo malas copias, nadie siguió ese camino que el tipo abrió en un momento determinado, en una televisión que era horrible, la ATC era malísimo en la década del 90, y porque uno entiende también que la televisión es entretenimiento y tampoco que sean las 24 horas de una programación como por ahí la que tiene, como puede llegar a un canal como Encuentro. Ahí tiene que haber de todo en la televisión, pero el problema está en que qué tipo de televisión quieren hacer esos pibes que salen de si es el formato que eligen la mayoría. Hoy pesa mucho eso. Yo creo que cada vez también vuelvo a... ¿Por qué no existen muchas más publicaciones? Sudestada. Debe haber, hay, pero con mucho menor tirada, por ahí. Pero debería haber más y estamos en un retroceso constante. Yo creo que pasa por otro formato, me parece también, la elección de los pibes cuando salen de la carrera de periodismo. Porque capaz que en la carrera no hay alternativa real, ¿no? Uno te dice, bueno, yo te enseño cómo se escribe un cable de agencia, cómo se hace un programa de radio, y la perspectiva es esa, es conseguir un lugarcito, aplastar la cabeza del de al lado, pegarle un codazo para tratar de llegar, y llegás y sos y estás. Sos famoso y si sos. Y capaz que esa no es la única perspectiva que hay para desarrollar un oficio. Como tampoco en otros trabajos, uno, qué sé yo, si quiere ser carpintero no sueña con solamente hacer la escenografía en el programa de Tinelli, sino que es posible que con tu oficio aprendido, con tu sabiduría, lo puedas aplicar a hacer una vivienda o ayudar a la gente o a dar una mano. Me parece que hay distintos niveles, ¿no? Capaz que los pibes encuentran otros formatos que nosotros, ya que estamos un poco atrás en el tiempo, no los vemos o no los vemos tan visibles, las cosas nos cuestan más entenderlas. Capaz que la gráfica ahora no es el momento, sino que es el momento de otro formato. No lo sé, supongo que puede pasar por ese lado también. Hay que aprovechar todo lo que se pueda, todos los canales de expresión que se puedan, y hacerlo, me parece, sí, como espejo de lo que nos pasó a nosotros, de intentar sacar de los grandes medios corporativos, ver lo que está mal, ser crítico con eso que está mal y tratar de no hacer lo mismo, de no seguir ese camino, ¿no? De que te empiece a hacer ruido cuando vos estás en un camino de parecerte al tipo que detestaste cuando tenías de 10 a 20 años y después a los 30 y 40 te querés transformar en eso. Lo ideal sería proyectar una idea, un plan con tus compañeros, con tus pares, con la gente con la que tenés cosas en común, con la gente con la que discutís de un montón de temas, que esos sean tus compañeros de proyecto, digamos, ¿no? Me parece que eso sería lo más saludable en un principio. Después, si eso germina y se transforma en otra cosa y crece y se expande, es un laburo. Y si no, va a quedar como experiencia de vida y de construcción de laburo muy útil, te va a permitir dar el salto el día de mañana, tenés herramientas de construcción que te van a servir un montón. Me parece que esa es la única enseñanza que podemos dar desde acá. ¿Sí? Bueno, gracias entonces, gracias y buenísimo. estamos. ¿Qué pasó?